una nueva entrega de economía y política, política y economía. En la entrega anterior hablamos un poquito más de política que de economía. Hoy también vamos a hablar un poco más de política que de economía. Bueno, porque como dijimos anteriormente, la elección del 6 de diciembre puede marcar un hito, un cambio importante en la política venezolana, similar al de las elecciones de 1998. ¿Qué dices, Alexander? Sí, y es que se ve claro, utilizando los recursos que da la propia Constitución, la elección de la Asamblea Nacional, con un fuerte apoyo a los grupos de oposición, con un poder ejecutivo bien disminuido, es para continuar el camino y con una oposición frontal de todo el país y continuar el camino, acelerar el camino hacia los cambios políticos que requiere Venezuela, sobre todo ante las declaraciones del gobierno de Maduro, que dice que él no va a cambiar nada, que él no va a entregar la revolución, es decir, para él es cuestión de vida o muerte. Porque cuando tú compaginas esto con lo económico, necesitas entonces decisiones en lo político muy rápido, constitucionales todos, por supuesto, porque la economía no está esperando, mientras tanto nos estamos empobreciendo. Sí. Entonces, ahí hay una especie de nudo que desalambrar cómo compaginamos lo político con lo económico en estas circunstancias. Ahora, lo que sí es importante, Alexander, en lo que tú estás planteando, es que eh, ha habido un proceso de maduración por parte del pueblo venezolano. Y yo creo que una buena campaña de comunicación, de explicación, de rendición de cuentas sobre lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 10 años, en los últimos 16 años, sería prudente antes de plantear el jarabe que le vamos a tener que dar a la gente, aceite de ricino o una cosa de estas que como tú sabes, tienen un pésimo sabor, ¿no? Sí. Entonces, a lo que vamos es que hay que tomar medidas en dos ámbitos, como en una especie de las dos grandes dimensiones que tienen importancia en el país y que están afectando definitivamente a esa tercera dimensión que resulta ser la más importante, que es la dimensión social. Porque el último informe de la Universidad Católica Andrés Bello habla de un empobrecimiento acelerado de los venezolanos, incluso a niveles por debajo de los de 1998. Es decir, la situación Sí. en este momento es mucho peor que la de Sí, y 1998. el empobrecimiento, yo cambiaría lo de acelerado. El empobrecimiento tiene un nombre aquí bien específico, que es empobrecimiento absoluto. La sociedad venezolana es hoy más pobre, es hoy la tercera parte en términos de lo que tenía hace 5 años. O sea, que una Es decir, persona que antes iba al mercado y hacía un carrito de mercado, ahorita está haciendo un tercio de mercado, si es un acaso. tercio de mercado. Un Eso es tercio del carrito, ¿no? un tercio del carrito porque simplemente su ingreso no alcanza, la hiperinflación la ha destruido su poder de compra. Y todo esto tiene origen fundamentalmente en la política, en una expansión del gasto público y de crecimiento del Estado que no se puede sostener. Claro. Y por eso es que la hiperinflación siempre es un fenómeno que ocurre cuando se caen en una crisis fiscal porque tú no puedes sostener el tamaño del Estado y entonces eso va en detrimento de la moneda se desprecia y el tenedor de la moneda, que es el ciudadano a través de su salario, simplemente no tiene dinero para adquirir lo básico y se va destruyendo su ingreso y se va empobreciendo, pero a una velocidad impresionante. Pero el nombre le vamos a ponerlo completo, se llama empobrecimiento absoluto. Sí. Aquí todo el mundo se ha Ahora, puesto pobre. Y sobre todo los sectores medios son los que más pobres se ponen y más rápido, porque claro. los sectores más bajos, pues de alguna forma han sido siempre pobres. Una cosa que es importante entonces de cara a esta transición política que hemos venido mencionando abiertamente, y se llama transición política porque hay un cambio, básicamente un cambio en los balances de fuerzas de poder, y eso induce de por sí una transición. Esta transición va a requerir del liderazgo político venezolano, tanto de los que ahorita están en el gobierno como de los que ahorita están en la oposición, para entenderse alrededor de un proyecto de país. Venezuela no puede seguir siendo arrastrada por una sola visión de la política, por una visión de la política excluyente, una visión de la política que deja por fuera a una gran cantidad de personas. Entonces el reto que tiene la clase política venezolana en general es plantearse una visión de país que se le pueda transmitir
a la gente para que la gente entienda hacia dónde vamos y qué es lo que nos va a pasar en los próximos años. Que no Sí, porque al fin, solamente por haber un cambio político va a haber entonces mágicamente una transición hacia el bienestar. pero el cambio político va a hacer posible que aquí haya una solución económica, porque fíjate, Sin duda, el problema esencial es que el problema económico venezolano no es económico, es esencialmente político. exactamente. Al resolver los acuerdos políticos, y la palabra me sigue sonando muy pequeña, un acuerdo político con el gobierno me parece casi imposible. Ojalá eso pueda ocurrir, pero la impresión que al final me traduce lo que acabas de decir es Bueno, pero que Maduro ha ofrecido sentarse con quienes salgan victoriosos en las elecciones del 6 de diciembre. bueno, sí, ojalá, pero el problema de Maduro es que Maduro tiene poco que poner en una mesa, excepto un colapso, un país colapsado fiscalmente, un país colapsado financieramente. Maduro le correspondería hacer tomar una medida heroica, simplemente renunciando para ir a elecciones de inmediato. Eso, Eso sería una claro, eso verdadera lo hace medida heroica. un Claro, gobernante responsable en esas condiciones, con una Asamblea Nacional que el país ya define que es de oposición y de una nueva visión de país. Eso implica dos cosas: que Maduro haga esto y simplemente sea responsable y entregue el poder y vayamos a unas elecciones, pero además una muy importante, José Vicente, es que en los grupos de oposición haya claridad, que es lo que hay que hacer en claro, Venezuela. Yo exactamente. no tengo una lectura de las declaraciones de los líderes de la oposición, no tengo una lectura de que ellos tengan realmente claro cómo es que está el problema venezolano. Para dónde va este asunto, sí. Bueno, hay algo que decir. En lo heroico estaría en la renuncia básicamente porque nos ahorraría desde el punto de vista político mucho roce, nos ahorraría mucho tiempo, pero además porque significaría sin duda alguna una entrega de la presidencia de la República a una nueva clase política. Pero, Está el oficialismo en este momento en disposición de hacer esto. Es, es una cuestión que tendríamos que evaluar en una próxima entrega porque, bueno, lo duro que viene por delante desgastaría a un nuevo presidente de una forma brutal si no se sí, maneja bien desde el punto de pero vista de fíjate las que no es posiciones. solamente una entrega, ya rapidito que estamos cortando, no es necesariamente una entrega, porque se va del poder, el país entra en a un periodo de paz, pero hay que cuidar que no se vayan con, como se dice gráficamente, con la cabulla en la pata. Por Vamos a supuesto, entregar cuenta, qué exacto. tanto han hecho con tanto dinero que han tenido. Claro, y la cuestión pasa por ahí. Bueno, como están viendo, estamos entrando en una fase bien importante de estas discusiones, que es el asunto de una posible transición política. También vamos a hablar del caso en el que la Asamblea Nacional quede muy cerrado, que inclusive el gobierno repunte y pueda ganar la Asamblea Nacional, cuáles serían los escenarios que tendríamos a partir del 6 de diciembre, eso en una próxima entrega. Hasta luego.